continuación explicaré el tema 1, que es estratigrafía. Bueno, el término estratigrafía proviene del latín stratum y del griego grafía. Alude etimológicamente a la ciencia que trata la descripción de las rocas estratificadas. La estratigrafía es la ciencia que trata del estudio e interpretación de los estratos, sus relaciones espaciales en sentido vertical y horizontal. El estudio de las rocas sedimentarias comprende tres aspectos principales. El primero es petrografía sedimentaria, que estudia la roca como tal, también su origen, su composición, su estructura y su textura. El segundo es la sedimentación, que estudia los procesos por los cuales los sedimentos que se forman, el transporte y su depósito, ¿no? El tercero es la estratigrafía, que trata de las relaciones totales de las rocas estratificadas, tanto espaciales como temporales y de la historia que registran. Bueno, los objetivos de la estratigrafía. Entre los objetivos de la estratigrafía son identificación de los materiales, delimitación de las unidades lithoestratigráficas, ordenación relativa de las unidades, interpretación genética de las unidades, levantamiento de las secciones estratigráficas, correlación, introducción de la coordenada y tiempo y análisis de cuencas. Se puede observar una imagen donde nos explica acerca de lo de que es un poco la estratigrafía. Siguiente, por favor. Entre los principios fundamentales de la estratigrafía se encuentran el principio de horizontalidad original y continuidad lateral de los estratos, principio de la superposición, principios del uniformismo o actualismo, principio de la sucesión faunística o de la correlación, principio de la simultaneidad de eventos y principio de la intersección o corte y truncamiento. Bueno, el principio de la horizontalidad original y continua lateral de los estratos determina que los estratos en el momento de depósito son horizontales y paralelos a la superficie de depósito, y quedan delimitados por dos planos que se muestran en la continuidad lateral. Como podemos ver, la característica principal de este tipo es que están de forma horizontal. Se inclinan un poco, sin embargo, siguen de una forma horizontal y es paralela, o sea, quiere decir que va a tener espejo. Y como se puede ver en la imagen, los estratos o los sedimentos se acomodan conforme a la cuenca, ¿no? El siguiente es el principio de superposición. Este principio establece que una sucesión de estratos, los más bajos son los más antiguos y los más altos pues son los más modernos, o sea, los más jóvenes. Se aplica a los materiales estratificados en la deformación tectónica posterior a los depósitos, no implica la inversión de los estratos. Bueno, como se puede ver en la imagen, ¿no? Las rocas más viejas se acumulan hasta el fondo, mientras que las rocas más jóvenes están en la parte superior. Un ejemplo de eso podría ser el océano, cuando hay una acumulación de sedimentos o rocas, ¿no? Generalmente a veces las rocas están en la parte más abajo, mientras que las rocas más jóvenes se encuentran en la parte de arriba. El principio del uniformismo o actualismo dice que los procesos que han tenido lugar a lo largo de la historia de la Tierra han sido uniformes y semejantes, a los cuales, aunque se deben hacer algunas consideraciones al aplicar dicho principio, ya que los procesos no son totalmente uniformes, sino que han cambiado con el ritmo de intensidad, y además hay factores
no repetibles como la evolución de los organismos, lo que ha ocasionado que estos se hayan ido cambiando de una manera lineal y no cíclica. Bueno, lo que básicamente nos dice este principio es de que el crecimiento o sea, en el desarrollo de la Tierra no ha sido únicamente de una misma manera, sino ha ido cambiando de distintas maneras o distintos factores que han intercedido. O sea, no es una forma lineal básicamente, sino que hay muchísimas formas, como se puede ubicar en la imagen. En la imagen negra, donde no es una manera en específico, porque se puede ver una variación. El principio de la sucesión faunística o de la correlación consiste en admitir que cada intervalo de tiempo de la historia geológica, representado por un conjunto de estratos o por formaciones, los organismos que vivieron y que por lo tanto se pudieron fosilizar fueron diferentes y no repetibles. Los fósiles permiten establecer comparaciones en el tiempo entre materiales de una misma edad, de los contextos geográficos muy distantes, ya que muchos de los organismos tenían una extensión horizontal prácticamente mundial. Lo que prácticamente nos dice este contexto, ¿no?, es de que a través de los fósiles podemos determinar ciertas edades o ciertos sucesos que han pasado. El principio de la simultaneidad de eventos se basa en la doctrina del catastrofismo actualista. Consiste en aceptar que en la naturaleza ocurrieron en tiempos pasados fenómenos normales como los vemos en la actualidad, pero además otros raros y eventuales, que mayormente coinciden con las grandes catástrofes, ¿no? Básicamente lo que nos está dando a entender este contexto es que en la antigüedad pues pasaron sucesos o eventos que siguen aconteciendo hasta la fecha, o sea, que pasan hasta la fecha, pero también, como hoy en día, hay eventos raros. Bueno, luego nos habla acerca del principio de intersección o corte y truncamiento. Bueno, cuando una falla desplaza una secuencia de rocas o cuando el magma intrusiona y cristaliza en el interior de la corteza terrestre, podemos suponer que la falla o intrusión es más joven que las rocas afectadas. Esta superposición se le conoce como el principio de intersección o corte y truncamiento. Este principio nos ayuda a determinar la sucesión de eventos en una región donde las rocas han sido falladas o intrusadas. Bueno, básicamente lo que nos dice este principio, ¿no?, es que a través de las fallas se pueden determinar ciertos aspectos, y a través de, como se puede observar en la imagen, los procesos más viejos, como lo habíamos mencionado anteriormente, siempre generalmente se encuentran hasta abajo, mientras que los procesos jóvenes se encuentran hasta arriba. Con respecto al tema 2, registros estratigráficos. La unidad estratigráfica, el término de la unidad estratigráfica puede definirse de varias formas. Desde el punto de vista etimológico, una cantidad estratigráfica es un conjunto de estratos adyacentes que se distinguen por una o varias de muchas propiedades que las rocas poseen. Sin embargo, el alcance de la estratigrafía y los procedimientos relacionados sugieren una definición más amplia. Un cuerpo de roca o material rocoso en estado natural que se distingue de rocas adyacentes con base en alguna o algunas propiedades definidas. Entre las propiedades más importantes podemos encontrar su composición, su textura, los fósiles, su huella magnética, su radiactividad, su velocidad sísmica, su edad, estructuras sedimentarias, espesor, área. Los límites de una unidad estratigráfica deben definirse con mucho cuidado para permitir a otros investigadores
distinguir el cuerpo rocoso de otros materiales que lo rodean. Por lo general, las unidades que se basan en una propiedad no coinciden con aquellas que se basan en otras propiedades. Por ello se necesitan términos distintivos para identificar las propiedades que se utiliza a definir cada unidad. El adjetivo estratigráfico se usa en un sentido amplio para referirse a aquellos procedimientos que se derivan de la estratigrafía. Como se puede analizar en el siguiente contexto, ¿no? Que se utilizan distintos términos cuyo objetivo es de que se pueda distinguir cada término. Todo lo que se deriva pues ya de la estratigrafía entra dentro de la estratigrafía. Y bueno, entre sus tipos de las unidades estratigráficas, las propiedades y los procedimientos que pueden usarse para distinguir las unidades geológicas son diferentes y numerosos. Pero todos se encuadran en alguna categoría característica que se basan en el contenido, en los límites físicos y de categorías relacionadas con la edad, tomada del código estratigráfico. Bueno, por lo que se puede analizar en el contexto, que nos basamos prácticamente en las edades, que es un número muy importante que nos determina ciertos aspectos y características. Las categorías de unidades estratigráficas, categorías materiales basadas en el contenido, límites físicos, litoestratigrafía, litodémica y entre las demás que se encuentran. Categorías que se expresan que están relacionadas a la edad geológica, la cronoestratigrafía y la cronoestratigrafía. Bueno, la categoría de materiales se basan en el contenido, minerales líticos o matriz. Bueno, ¿a qué nos referimos con matriz? A todo aquel material que une a un conglomerado. Y cuando nos referimos a un conglomerado, se puede referir a la acumulación de diferentes sedimentos, los cuales están compactados. Bueno, estos materiales de los que hablamos pueden ser de distintas rocas, los cuales se encuentran unidos a través de una matriz. También nos habla acerca de los límites físicos, espesor, etcétera, ¿no? Las categorías que se distinguen en la edad geológica, las categorías materiales que usan para definir intervalos de tiempo y las categorías de tiempo. Las categorías materiales basadas en el contenido o límite físico, los elementos constructivos básicos para identificar una unidad estratigráfica que se utilizan en la mayor parte de los trabajos geológicos. Son los cuerpos de roca definidos sobre la base de composición de sus correspondientes características líticas o sobre la base de su contenido y propiedades físicas, químicas o biológicas. Bueno, las últimas tres juegan un papel muy importante. Las principales propiedades de las rocas correspondientes a estas categorías entran, que son aspectos que nos van a ayudar mucho, ¿no? Su composición, su estructura, su arreglo espacial, su orientación de los componentes, sus estructuras primarias, su color, su contenido fosilero, contenido de material orgánica, sus límites, firmas y geométrica de los estratos. La unidad litoestratigráfica es una unidad, es un paquete de estratos sedimentarios, ígneos explosivos, metasedimentarios o metavolcánicos, que generalmente se presentan en capas. Son tabulares y se conforman según a la ley de superposición. Se diferencian y se delimitan sobre la base de sus características líticas y de su posición estratigráfica. El requisito imprescindible de una unidad litoestratigráfica es que presente un grado importante de homogeneidad, que sea igual, hace referencia al uniformismo, que facilite su delimitación respecto a los volúmenes de rocas superpuestos. Son el resultado de una observación directa y no son objetos de la interpretación que se puede tener cuenta del contenido fósil, pero no un criterio para la clasificación del estrato. Otro problema de la extensión lateral son las de escala y regional, debido a los cambios laterales de los medios sedimentarios que provocan que no sean útiles para la operación a gran escala.
aunque son útiles para la correlación a pequeña escala por su identificación tanto en la superficie como en el subsuelo. La unidad lithoestratigráfica se jerarquizan de mayor a menor: grupo, formación, miembro y capa. En ocasiones no tenemos todos los datos necesarios para definirlos, entonces se puede denominar de manera informal llamándolo unidad, sin introducirlo dentro de un rango. La extensión geográfica de las unidades lithoestratigráficas está determinada exclusivamente por la continuidad y extensión de sus características litológicas. Los límites de las unidades lithoestratigráficas se ubican en lugares de cambio lítico. Los límites se pueden ser en contactos definidos o pueden fijarse arbitrariamente dentro de zonas de degradación. Tanto el límite vertical como el lateral se basan en los criterios líticos que proporcionan la unidad y la utilidad práctica. Este es un ejemplo gráfico de los límites estratigráficos y su clasificación, donde se puede ver sus respectivas diferencias. Las unidades lithoestratigráficas quedan definidas por rangos, en donde la unidad lithoestratigráfica es básica en la formación y bueno, ya se divide en dos, que es lithoestratigráficas y de magnetopolaridad, litodémicas y de biográficas. La formación es una unidad fundamental que solemos encontrar en mapas geológicos y es básicamente para la reconstrucción de la historia geológica de una región. Su formación de una unidad que agrupa un conjunto de estratos con una determinada litología o conjunto de litologías que nos permiten a diferenciar los adyacentes. O sea que a través de la información podemos conocer parte de la historia. Dale. El grupo. El grupo son las unidades superiores. Son las unidades superiores que agrupan dos o tres formaciones sucesivas con rasgos litológicos comunes. Muchos grupos corresponden a materiales donde era difícil la separación de la formación. Cuando sea necesaria una jerarquización más completa, se pueden utilizar los términos subgrupo, grupo y subgrupo, etc. Un supergrupo, ¿no?, es una asociación formal de grupos relacionados o supuestamente de grupos y de formaciones. De supergrupo debe nombrarse exclusivamente ahí donde su reconocimiento tenga un propósito claro. El miembro, que es la unidad lithoestratigráfica de orden inmediata inferior a la formación, se le reconoce por poseer un especial carácter litológico que se distingue del resto de la formación. Su extensión lateral y su espesor tienen que estar comprendidos dentro de la unidad de orden superior dentro de la formación. No siempre una formación tiene que estar dividida en miembros. Se refiere a que a veces se respeta un orden cronológico, mientras la otra opción que puede ser generalizar todo. La capa. Bueno, la capa son estratos cuyo espesor puede variar de 1 centímetro a pocos metros, con características litológicas muy peculiares y fácilmente diferenciables. Por ejemplo, las capas de carbón, capas de óxido de hierro. La delimitación de capas no implica la división completa de formación. Bueno, como se puede observar, ¿no?, o con la lectura, que una capa pues tiene una variación dependiendo de dónde se encuentra, desde 1 centímetro hasta unos cuantos metros. Un derrame es una pequeña unidad lithoestratigráfica de rocas formadas con derrames volcánicos. Es un cuerpo diferente de las rocas extrusivas que se distingue por su textura, composición, orden, superposición y paleomagnetismo u otros criterios subjetivos. Bueno, el derrame, como su nombre lo indica, generalmente viene de rocas volcánicas, ¿no?, a través de las erupciones, entre otros, ¿no? El complejo se utiliza para definir un conjunto de materiales litológicos diversa en las cuales es muy difícil de definir otro tipo de unidades debido a una gran complejidad tectónica que enmascara la ordenación. Bueno, esta es una forma un poco más difícil, ¿no?, como su nombre lo indica, tiene una complejidad.
La geometría deducida a partir de datos de campo, pues como su nombre lo indica, geometría, que es medida de la Tierra. Las unidades estratigráficas observadas en un campo presentan geometrías muy variadas y no tienen continuidad global, por lo que todas las unidades se determinan lateralmente por acuñamiento o por cambio lateral, analizando posibles geometrías. Bueno, básicamente lo que nos habla de la geometría es que se van a encontrar en un campo muchas figuras geométricas, ¿no? Ya sea un círculo, un triángulo, etcétera. No va a haber una forma específica, por lo que se clasifica de una forma geométrica por su diversidad de formas. Las unidades con techo y base de planos y paralelos entre sí son unidades que mantienen un espesor constante, aunque al final terminan por acuñarse o por cambiar lateralmente la otra unidad. Según su relación entre el espesor y extensión se dividieron en dos unidades: unidad laminar y unidad tabular. La laminar es la extensión dividido el espesor, eso es mayor a 1000 kilómetros. Metros, no unidad tabular, pues es una extensión y espesor menor a los 1000 kilómetros. Como se puede ver, una es mayor y otra es menor, realmente está fácil su comprensión. Las unidades con techo plano y base irregular, la base está marcada por un cambio brusco o facies que implica erosión previa a los materiales infrayacentes. El techo, por el contrario, es plano y presenta un cambio de fase gradual. Es frecuente en medios fluviales y aluviales. Las unidades con techo plano y base convexa, ¿no? Son las llamadas unidades lenticulares, que tienen una forma circular o elíptica. Se caracteriza por su expresa continuidad lateral y relación longitud-espesor. Es inferior a 50, que son frecuentes en depósitos sedimentarios muy reducidos como relleno largo, pequeños y charcas. Bueno, las unidades de variación lateral y espesor, las zonas mayor espesor corresponden a una mayor sedimentación debido a una mayor subtencia. El punto es mayor de la subtencia, se llama depocentro. Podemos tener cuencas de depocentro, cambie o no. Las unidades en forma de cuña son las que se observan un cambio lateral de espesor gradual que va aumentando o disminuyendo según sea el sentido correspondiente a los bordes o cuerpos. Las unidades de forma irregular son unidades donde el espesor varía de manera irregular. Se diferencian de la base irregular en que las bases de este tipo parecen como no erosivos. Tienen un lugar en las cuencas donde la subtencia ha sido diferente según los sectores. Las unidades en formas especiales se incluyen aquí todas las unidades litoestratigráficas observadas en campo cuya geometría corresponde a formas especiales reconocibles y son las más comunes. Luego están las unidades de relleno paleocanales, que son unidades con formas alargadas con dirección, con escasa continuidad lateral y variaciones de espesor. Su base es claramente erosivo, posee un relleno detrítico, ¿no? Las unidades con forma de montículo poseen la base plana y el techo convexo y son propios de crecimiento orgánico. Entre ellas un ejemplo puede ser un arrecife. Las unidades con forma de abanico poseen variaciones importantes de espesor, siendo mayor hacia al ápice del abanico. Se presentan en los depósitos turbiditas ligados a cañones submarinos, en los depósitos de abanicos aluviales y algunas en llanuras de inundación. Como se puede observar en la imagen, toman una figura geométrica, como lo había explicado anteriormente. Hay formas irregulares y hay formas regulares. La geometría deducida a partir de datos del subsuelo. El análisis de perfil sísmico permite reconocer con bastante precisión las geometrías de las unidades litosísmicas. Su estudio se debe a diferentes reflexión que presentan. Las superficies estratigráficas y su observación tienen una mayor continuidad lateral que las observaciones de campo. También se encuentran las unidades litosísmicas tabulares,
que se caracterizan por tener el techo y base planos y paralelos entre sí. Las unidades litosísmicas en cuña son las que se observan en un aumento o disminución progresiva de espesor, básicamente, o sea, va a aumentar o disminuir su espesor. La unidad litosísmica sigmoidales, ¿no? Este tipo es difícil de ver en campo, se trata de unidades más de 1 kilómetro de longitud cuya forma recuerda la letra griega sigma. Muestran el techo y base escalonadas su máximo espesor. En el centro de reducción hacia los bordes se producen cuencas subsidentes que van acompañadas por una subida de nivel de mar. Las unidades litosísmicas, las oblicuas, que son difícilmente observadas en campo, poseen geometría oblicua a los límites superiores y tangenciales a los inferiores. Son típicos de cuencas donde los aportes de sedimento son mayores a la tasa de subíndice. El complejo sigmoidal o oblicuo es la combinación, o sea, se combinan tanto las de sigma con las oblicuas. Las unidades litocaóticas, que son unidades que se caracterizan por no poseer una estructura interna. Y luego están las unidades litosísmicas con formas especiales. Corresponden a todas aquellas formas con que las geometrías se diferencian a las anteriores y que pueden ser fácilmente reconocibles. También se encuentran las unidades con forma de montico o lóbulo. El muro es plano y presenta superficies convexas hacia el techo. Las unidades clinoformas de este tipo Homke, que se observan lóbulos de interfiere, y las unidades de cuerpos arrecifales con forma de montículo, pero en el techo plano, que se determina lateralmente de forma brusca. Como se puede observar en la imagen, sufre una pequeña variación en cada ejemplo. Y bueno, también se encuentra la geometría de los estratos. Dentro de las unidades litoestratigráficas es el estudio de la geometría de los estratos dentro de las unidades litoestratigráficas, es decir, en relación en forma a la sedimentación de los materiales. Se tienen tres casos. Acreación vertical o gradación, acreación frontal o propagación y acción lateral. Cambio, por favor. Aquí hay un ejemplo de lo que pasa desde la perspectiva del nivel del mar, en donde hay una gradación, una progradación y una gradación. En la última imagen pues ya hay una combinación. La continuidad lateral y terminación de las unidades litoestratigráficas, una falla sin sedimentaria y un acuñamiento. Una falla sin sedimentaria es una de las maneras más simples de la desaparición lateral de la unidad. Ocurre cuando su límite es una falla sin sedimentaria que limita un sector subíndice y el depósito de otro que no la tiene, de manera que la unidad litoestratigráfica termina lateralmente de manera brusca con superficie plana y coincide con la falla. Y un acuñamiento es la terminación lateral de una unidad litoestratigráfica por pérdida progresiva de espesor hasta la aparición total. Se producen los bordes de un medio sedimentario que lateralmente cambia a un medio no deposicional. Son frecuentes a los bordes de cuencas sedimentarias, aunque también abunda dentro de la cuenca en los límites de los sectores. La indentación es el cambio lateral entre las unidades coetáneas con el que se produce una interpretación de una en la otra, habiendo entre ellas un cambio de fases bruscos. El nombre alude a la geometría usual a manera de dientes de una unidad que penetran dentro de la otra. Este límite se da entre dos medios sedimentarios, etc. Un cambio lateral o gradual que se refiere al paso lateral y gradual de una unidad litoestratigráfica a otra, habiendo franjas con materiales litofacies intermedias, que se pueden hablar de cambios laterales que son perpendiculares a las líneas isocronas, o de cambios laterales que son oblicuos a dichas líneas. Este segundo tipo de más frecuente que el primero. Estos cambios que se dan entre materiales de diferentes partes de un mismo medio sedimentario
en el que se produce sedimentación simultánea con diferentes litofacies, pero con límites no netos. Una unidad litodémica es un cuerpo compuesto de rocas predominantemente intrusivas, altamente metamorfoseada o intensamente deformada, que por ser intrusiva o por haber perdido su estructura primaria no metamorfismo o tectónismo generalmente no se conforman según la ley de superposición. Siguiente, por favor. Bueno, aquí se muestra un cambio de lo que estábamos hablando anteriormente y se puede ver una variación. La litodema. Siguiente, por favor. Ahí. Unidad fundamental que posee rasgos líticos distintivos y algún grado de homogeneidad. Lítica interna puede estar formado de roca de un solo tipo por la mezcla de roca de dos o más tipos de composición extremadamente heterogénea. Una característica básica de la litodema es la de ser cartografiable, es decir, que se puede ubicar en un mapa. En la superficie o en el subsuelo por métodos geofísicos como la sismología. Las unidades de rango inferior litodema son informales. Bueno, entra la suite o ensembla, que es la unidad litodémica de rango inmediatamente superior al litodema y comprende dos o más litodemas asociados de la misma clase. La supersuite, bueno, también en la primera, perdón, pueden haber rocas plutónicas o metamórficas que pertenecen a esa categoría, ¿no? La supersuite o la supersambla es una unidad de rango inmediatamente superior a la asamblea y comprende dos o más ensambles o complejos y tiene un grado natural de relación entre sí. Y la unidad de magnetopolaridad es el estudio del magnetismo remanente dentro de las rocas, es el registro de la polaridad magnética de la Tierra. Cuando nos referimos a la polaridad, pues puede ser que estas mismas rocas se atraigan debido a su polaridad o se pueden repeler, ¿no? En este campo pues ya entra el campo dipolo y si es polar o no polar, ¿no? Algo muy usual en química también. La polaridad estratigráfica y se usa para definir la unidad magnetopolaridad como un cuerpo de roca que se identifica por su polaridad magnética. Una zona de polaridad es la unidad fundamental de la clasificación de magnetopolaridad. Son unidades de la roca que se caracterizan por la polaridad de su huella magnética. Una zona de polaridad puede ser presente de una gran homogeneidad interna y pueden contener rocas. Predominante o completamente de una sola polaridad o la con polaridad mezclada, es decir, tanto va a ser polar como no polar. Una unidad de magnetoestratigrafía es un cuerpo rocoso caracterizado por presentar características del magnetismo permanentemente y diferente a las de materiales adyacentes. Están basados en el hecho de polos magnéticos terrestres que han ido cambiando a lo largo de la historia. Estos cambios han sido simultáneos en toda la Tierra, es cierto, tanto en lo que es el magnetismo, ¿no?, de la Tierra, pues ha cambiado conforme a los millones de años. Las unidades magnetoestratigráficas pueden ser de dos tipos, la polaridad normal y la polaridad invertida. La primera se caracteriza porque el norte geográfico coincide con el norte magnético y la polaridad invertida se caracteriza por el norte geográfico coincide con el sur magnético. Un ejemplo de esto pues puede ser el Ecuador, donde en la parte donde nosotros vivimos el agua gira a un lado, mientras que a partir del Ecuador, la mitad del Ecuador, el agua pues va a tener una rotación diferente a la de nosotros. Esto se debe a lo de la magnetopolaridad, a los campos magnéticos de la Tierra. La unidad bioestratigráfica. Los restos biológicos contenidos en cuentas estratigráficas o que forman estratos en una unidad de roca son importantes en la estratigrafía, estudiándose como unidades estratigráficas. Tienen una limitación que está subordinada con la presencia de fósiles que solo están presentes en el Fanerozoico y solo en algunos medios más frecuentes en los marinos
que en los continentales. Además debemos tener la seguridad que el fósil contemporáneo con el material, sino que nos servirá como por ejemplo los heredados a niveles más antiguos o indicación de los niveles más modernos. Siguiente. La biozona de intervalo representa un intervalo estratigráfico entre dos biohorizontes, es decir, entre dos superficies que poseen algunos caracteres bioestratigráficos notables. Una biozona de conjunto y una biozona de extensión. La de conjunto es una biozona que se caracteriza por la asociación de tres taxones, pueden basarse en todos los tipos de fósiles presentes. Restringida, pues esta, como su nombre lo dice, es en forma de conjunto. Y la de extensión está basada en la presencia de fósiles seleccionados del conjunto total de forma de fósiles. Es aplicable horizontal y verticalmente. La biozona de extensión es el volumen de estratos que representa la extensión total representada por fósil seleccionado. Pues hay una diferencia entre las dos, que la primera agarra todo en forma en conjunto de los fósiles, mientras que la otra biozona se encarga de seleccionar. Las zonas de abundancia o zonas de apogeo se basan en la abundancia o desarrollo máximo de ciertas formas independientemente de su extensión en el tiempo. La biozona de apogeo es el conjunto de estratos caracterizados por la máxima abundancia del taxón seleccionado. Sus límites son cuantitativos y vienen marcados por cambios bruscos de la abundancia del taxón seleccionado. Una biozona puede dividirse completamente o parcialmente en subzonas formalmente designadas por subzonas. Las categorías expresan o que se relacionan con la edad geológica. Se usan diversas categorías de unidades para definir los intervalos de tiempo geológico. Tiene como propósito el proporcionar una base para ordenar sistemáticamente las relaciones de tiempo y espacio de los cuerpos de la roca y el establecer un marco de tiempo para la discusión de la historia geológica. Pues esta nos dice que hace un intervalo de tiempo y espacio y es su respectiva clasificación. La unidad cronoestratigráfica es un cuerpo de roca establecido para servir como referencia de material para todas las rocas que se forman durante el mismo intervalo de tiempo. Todos sus límites son sincrónicos. Tal unidad representa a todas las rocas y solo aquellas que se forman durante el intervalo de tiempo. Bueno, es decir, que la unidad cronoestratigráfica es donde todos los fósiles o diferentes tipos de rocas abarcan el mismo periodo de tiempo, el mismo intervalo. Bueno, un tema es la unidad de rango mayor, aunque no se suelen utilizar para su gran magnitud en la historia geológica. Haz dos iones Fenerozoico y Proterozoico. Era tema. Es la unidad cronoestratigráfica reconocida a mayor amplitud y representa cambios a mayores de la historia del tiempo. Por ejemplo, en los periodos Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. El sistema. Todos los sistemas representan intervalos de tiempo lo suficientemente extensos para construir unidades de correlación a escala mundial. Los nombres se derivan de la litología fundamental carbonífero cretácico o de una localidad geográfica. Luego sigue serie, que está constituida por dos o más pisos. Sus límites están fijados por el límite inferior del piso más antiguo y el más moderno se comprende, ¿no? Aunque a veces tienen sus límites propios. Las series tienen estratotipo formado por la suma de estratotipos. El rango de las unidades cronoestratigráficas se relaciona con el tiempo representado por las unidades y no necesariamente su espesor o la extensión en área de rocas sobre las cuales se basa la unidad. Las unidades cronológicas, ¿no? Son divisiones de tiempo que tradicionalmente se dividen en base de registro de rocas, según expresan unidades cronoestratigráficas. Una unidad geocronológica no es una unidad estratigráfica material, pero corresponde al intervalo de tiempo. Es una unidad cronoestratigráfica establecida y su comienzo y final corresponden a la base del signo de referencia. Bueno, es decir, que las unidades geocronológicas sirven para determinar las edades, ¿no?
Entre su jerarquía se encuentran un eón, una era, un periodo, una época y una etapa, ¿no? Que cada una de ellas corresponde a un cierto tipo de años. Bueno, el eón es una edad geocronológica, el mayor intervalo, o sea, es el mayor, ¿no? En escala de tiempo geológico se distingue entre eones. Arcaico abarca desde los 3.800 millones de años hasta los 2.500 millones de años. El protozoico, proterozoico, desde los 2.500 millones de años hasta los 570. Y el fanerozoico, que se extiende desde los 570 millones hasta la actualidad, o sea, es el más joven, por decir así. Bueno, los eones. A su vez se dividen en eras o eratemas, definidos a partir de grandes discordancias que señalan el inicio de distintos ciclos. Así como el fanerozoico lo integran los tres eras geológicas, que son el paleozoica desde los 570 hasta los 245 millones, mesozoica desde los 245 a los 65 millones de años, y la cenozoica desde los 65 millones de años hasta la actualidad. Y mientras las eras fanerozoicas, ¿no?, a su vez se dividen en periodos o sistemas que están basados en estratos que afloran en diversos países europeos y en Estados Unidos, donde se desarrolla trabajo estratigráfico de clasificación. Los nombres se refieren a su origen geográfico y en algún origen o característica específica de los estratos, como la litología en castellano se utiliza por la terminación ico para los sistemas, por ejemplo el Jurásico, el Ordovícico y el Cretácico, ¿no? Que son periodos que, si nos damos cuenta, tienen su terminación ico. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una edad donde se clasifica, ¿no?, la cronoestratigrafía con la geocronología. Un tema que es, o sea, se deriva de on, erotema de era, sistema conocido como periodo, serie, época y piso, etapa. Las unidades aloestratigráficas, así se denominan a la unidad cartografiable, compuesta de rocas estratigráficas y delimitadas al techo y base descontinua. Bueno, esta básicamente nos quiere decir que también se puede determinar a base de mapas, ¿no? Porque la cartografía es la creación de mapas. En la guía estratigráfica se considera como sistema, se le dio el nombre clásicamente de secuencia, y antes se consideraba como una unidad lithoestratigráfica, mega o subgrupo. En la unidad aloestratigráfica pueden hacer cambios aloestratigráficos, puede haber cambios litofases y biofases, de manera que generalmente comprende más de una unidad litoestratigráfica o bioestratigráfica. Los límites suelen coincidir con zonas bio y cronoestratigráficas, pero el límite superior puede hacerse sido erosionado y no guarda paralelismo. Siguiente. Bueno, a continuación toca el tema 3, que es perfil estratigráfico, pero lo que se debe considerar son dos conceptos muy fundamentales antes de pasar a esa área, ¿no? Que es lo que es estratigrafía y lo que es estratificación, donde la estratigrafía es una rama de la geología que estudia las rocas, pero esta tiene en cuenta la secuencia temporal y los materiales que la forman, mientras que la estratificación es la manera en que se depositan las rocas sedimentarias de acuerdo a un agente y al ambiente sedimentario, que tienen estratificación distintas. ¿Qué es el perfil estratigráfico? Pues básicamente, en pocas palabras, ¿no?, el perfil estratigráfico es la medición de los estratos. Estos se pueden medir después de realizar una perforación o ya sea de forma natural, ¿no? Donde nos dice el concepto es el que realiza a partir de datos de perforaciones de datos de prospección geofísica, o bien de cortes naturales o artificiales del terreno que muestran las rocas que conforman la columna estratigráfica, mediante los cuales se puede reconstruir la estratigrafía del subsuelo acorde a la profundidad que demanda el proyecto. Eso quiere decir que puede ser de una manera natural o artificial, que ya sea a través de la perforación o a través de una montaña, donde se pueden ver los diferentes tipos de estrato que hay. La correlación estratigráfica, pues aquí
se ve básicamente que en la estratigrafía es una misma capa de un estrato. Básicamente aquí, por ejemplo, se puede representar el color azul, donde da referencia a un mismo tipo de estrato, ¿no? Abajo, por favor. Como se pueden dar cuenta, pues aquí relaciona la arcilla y la arena, ¿no? Es donde, si nos damos cuenta que tienen que respetar su misma secuencia, ya se pueden dar una cierto tipo de inclinación para diferentes estratos, ¿no? A veces no respeta de una manera uniforme porque cambia. Pues aquí básicamente se entiende que debe de ser, en esta forma sería de una forma cruzada, pero realmente pues es lo que expliqué anteriormente. No es una manera uniforme, por lo cual se puede dar un cierto tipo de variación, como en este caso. Aquí nos representa como el amarillo una arena y arcilla, donde sabemos que cada son rocas, pero se clasifican según la medida de centímetros o metros, ¿no? Bueno, donde sí se puede dar de la primera manera, mientras que de la otra manera pues no puede existir esa relación. Y pues aquí ya estamos viendo que puede haber un tipo de relieve, ¿no? Pero sin embargo se ven los diferentes tipos de estratos. Aquí nos explica acerca de un perfil litológico, ¿no? O perfil estratigráfico, donde nos explica acerca de la profundidad de cada una y nos da a entender desde la roca más joven hacia la más antigua, ¿no? Dice que las más jóvenes se encuentran en 140 metros, entre ellas se encuentran las riolitas, las andesitas y las inimbritas. Luego se encuentran a 1000 metros las areniscas, las areniscas finas, los conglomerados, que es la acumulación que lo hemos explicado en temas anteriores, donde los tamaños de sus clastos son menores a 3 centímetros, y un conglomerado negro que su tamaño de clastos es menor a 10 centímetros. A 50 metros de profundidad se pueden encontrar las calizas, el marga, y luego las andesitas, porfídicas, etcétera, ¿no? Donde nos da un tipo de tamaño. Luego se puede ver en la situación de una aplicación, ¿no? Donde nos abarca de 0 a 50 metros, donde se ven los diferentes tipos de rocas o estratos que se pueden observar en la imagen. Donde generalmente pues lo que se acumula más hasta arriba es lo más joven, mientras que lo que se acumula está más abajo pues ya lo más viejo. Bueno, ahora les explicaré acerca de lo que son los fósiles y la estratificación. Bueno, los fósiles son los restos que se han dejado millones de años, pues ya sea de animales, plantas, toda la descomposición de la materia orgánica, ¿no? Donde a partir de ahí de la descomposición de materia orgánica se forma el petróleo, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Son también restos orgánicos de los organismos en épocas pasadas que tenían que conservarse, adheridos a rocas sedimentarias, y nos muestran cómo eran los habitantes de la Tierra hace millones de años. A través de los fósiles nos determina cómo eran las generaciones anteriores. Tanto los animales que ya no existen, que ya se extinguieron, tanto a la forma física del hombre conforme ha ido evolucionando. ¿Qué es fosilización? Se define como una serie de transformaciones químicas que reemplazan los compuestos orgánicos del organismo muerto por otros minerales. Es decir, que la fosilización es una transformación. Los procesos de fosilización son una serie de transformaciones químicas
que reemplazan los compuestos orgánicos por compuestos de organismos muertos, por minerales, generalmente calcita, silicia, pirita y carbono, donde nos damos cuenta que a través del carbono se pueden determinar ciertos tipos de edades. Dentro de los procesos de fosilización tenemos los siguientes procesos: los procesos de calcificación y procesos de silificación. Los de calcificación ocurre cuando el organismo queda enterrado en sedimentos ricos en carbono, o sea, carbonato de calcio, componentes en las rocas carbonatadas, calizas y dolomías. Y los procesos de silicificación. Aquí el material orgánico, la fracción del organismo es reemplazado por sílice. Ocurre principalmente en ambientes en los que el agua de infiltración tiene abundante sílice disuelta. Bueno, si nos damos cuenta de los procesos de calcificación, pues entra un carbono de calcio, y en la silicificación, pues como su nombre lo indica, de silicio. Proceso de carbonización es un proceso en el cual la sustancia rica es el carbono, ¿no? Lo que comúnmente conocemos. Los procesos de piritización y limonitización. Cuando los organismos se descomponen, desprenden diversos gases, entre ellos ácido sulfúrico. Este ácido reacciona con el hierro disuelto en agua, acumulándose en los poros de los organismos, revelándose como fósil. Esta pirita puede oxidarse en climas húmedos, dando lugar a la limonita. La conservación integral. Este proceso se observa en insectos englobados o ámbar. En el caso de los mamuts, incluidos dentro de hielos siberianos, y en el primer caso de las resinas en algunos árboles. Si nos damos cuenta, la conservación integral, pues es como su nombre lo indica, se pueden conservar tanto en el hielo, en diferentes tipos, en árboles, como es en el caso de los insectos, o ya sea cualquier material natural. Los fósiles y su importancia en la estratigrafía. Bueno, conocer una roca es un elemento base para comprender la dinámica de las cuencas sedimentarias y establecer correlaciones entre los distintos cuerpos rocosos, algunas de las cuales pueden estar vinculadas con la génesis, o sea, conforme a su creación o almacenamiento de sustancias de interés económico, en este caso puede ser petróleo o gas, ¿no? Los fósiles también proporcionan información paleoambientales, sedimentarias y paleoclimas. Esto quiere decir que a través de los fósiles se puede determinar ciertos sucesos que han ocurrido en la historia de diferentes épocas. Sienta, por favor. Como se puede observar en las imágenes, son el resto de fósiles, los cuales a través de un muestreo de carbono se puede determinar su edad. Bueno, como lo había mencionado, la estratigrafía es una ciencia que estudia la superposición de capas o estratos de la Tierra con una finalidad arqueológica. Cada capa tiene una edad diferente. Bueno, como lo había mencionado tanto básicamente anterior, la estratigrafía estudia las rocas, pero más básicamente su objetivo, o sea, lo principal, es su secuencia en el tiempo y los materiales que lo forman. Bueno, los humanos han producido la revolución estratigráfica cuando hacen su aparición en la Tierra, modifican la estratigrafía, le dan carácter antrópico, que es la antropología, ¿no? Cuando se estudia en el tiempo. A esta la particulariza en el papel que jugó en su momento histórico la introducción de la estratigrafía geológica en la arqueología, pues produjo un cambio crucial en el pensamiento arqueológico, comenzó a tener un cuerpo científico. Tiene una importancia tanto en el campo arqueológico debido a su investigación y la interpretación. También sirve como ayuda para los objetos de una forma cronológica, a eso me refiero con el tiempo. Como se puede observar en la imagen, pues aquí hay una clasificación, hay una división de estratos, como se pueden observar en la imagen, dice estrato 1, estrato 2, estrato 3, donde cada estrato es un tipo de roca, o sea, un estrato es la acumulación de partículas sobre alguna superficie, como lo es en la imagen, pues aquí se puede observar en la segunda imagen una variación, lo cual indica que hay diferentes tipos de estrato, diferentes tipos de acumulación de partículas
que se acumularon con el tiempo, ya sea de forma en donde aquí ya entra el principio de transporte, donde se ha visto en clases anteriores, ¿no? Donde el transporte son los medios en que se transforman, en que se van moviendo los sedimentos. En este tipo estamos viendo que se analiza cierto tipo de terreno desértico, por lo cual generalmente su transporte es a través del aire. Bueno, ahora les explicaré el tema 5, que es correlación y medios gráficos de expresión estratigráfica. Bueno, básicamente la correlación estratigráfica es un procedimiento que sirve para establecer correspondencia entre dos partes geográficamente separadas de una unidad geológica. Bueno, básicamente este tema es una comparación entre diferentes capas, ¿no? Es una de las técnicas de mayor interés de la estratigrafía, ya que se utiliza para comparar dos o más secciones estratigráficas. O sea, básicamente la correlación y medios gráficos de expresión estratigráfica es una comparación entre dos secciones geológicas. El objetivo fundamental de la correlación estratigráfica es el de poder tener una visión más completa de la historia geológica de una región. En muchas ocasiones esta correlación se hace sin tener secuencia completa en cada una de las unidades estratigráficas, pero al realizar la correlación se tiene una información más completa. Bueno, esta información más completa se logra a través de la comparación, la cual nos permite ver un margen más completo acerca de las secciones estratigráficas. En el área petrolera esta es una parte muy importante, ya que para determinar cierto tipo de pozo nosotros debemos de hacer una comparación, ya que eso nos va a permitir tener un mejor margen de vista. Las correlaciones estratigráficas de dos o más secciones locales relativamente cercanas entre sí permiten reconstruir la geometría de la cuenca, es lo que estaba explicando anteriormente. Permite una mejor visión. Las correlaciones regionales se efectúan en secciones estratigráficas más distantes que las locales, pero dentro de la misma cuenca sedimentaria constituye el factor esencial para realizar el análisis estratigráfico de la cuenca, incluyendo el estudio paleogeográfico. Estas correlaciones se hacen a partir de datos de subsuelo, o sea, vamos a partir de todo lo que está abajo de nosotros, ¿no? Como se puede ver en la imagen, hay un cierto tipo de comparación y relación, donde siempre, la mayoría de veces, generalmente, se sigue conservando este principio, donde los estratos más viejos o las rocas se encuentran en la parte más profunda, mientras que lo más joven se encuentra en la parte de arriba. Bueno, aunque a veces existen las excepciones. Los medios gráficos de expresión, métodos gráficos de expresión estratigráfica nos habla acerca de la columna estratigráfica, donde es una columna, bueno, obviamente de forma vertical, donde se acomodan los diferentes tipos de rocas. Es una forma muy general y básica que se utiliza en la interpretación. Siguiendo, por favor. Los paneles diagramáticos es una representación gráfica de datos tridimensionales y la interpretación de una vista bidimensional perspectiva. Las secciones geológicas pueden exhibirse en una red para formar un diagrama de vallas o de panel. Los cambios estratigráficos pueden ser exhibidos claramente en diagramas o de papel. Bueno, básicamente lo que nos está explicando es de que a través de un papel y a través del uso de la tecnología se puede dar una mejor perspectiva y una mejor visión, donde se puede enfocar ya sea en 2D nuestra sección estratigráfica o cualquier tipo de roca, o ya sea cualquier término que estamos utilizando en geología. Es una forma que nos facilita la vida para tener una mejor visión. La tabla de correlación. La tabla de correlación básicamente es una comparación, ¿no? La correlación estadística determina la relación o dependencia que existe entre dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Esto quiere decir que si hay dos secciones estratigráficas y una sufre una variación, pues va a afectar a la otra.
La carta cronoestratigráfica, una representación gráfica en el tiempo geológico. Bueno, en el eje vertical se representa lo del tiempo y en el eje horizontal pues la distancia. Para demostrar las edades relativas y el alcance geográfico de los estratos o de las unidades estratigráficas o de una área dada, también conocida como diagrama de Wheeler. Además, dentro de cada unidad cronoestratigráfica puede mostrarse la información derivada de los datos sísmicos, los registros de pozos y muestra de rocas. Básicamente pues es una tabla donde nos ayuda a distinguir diferentes tipos de contextos, la cual es una herramienta la verdad muy útil, ¿no? Porque nos permite mejorar ciertos tipos de aspectos. También nos habla de la distancia y el tiempo, que son temas muy importantes en geología para determinar ciertos aspectos. Bueno, ahora tengo que explicar acerca del calendario de geocronología. Bueno, es un calendario que nos explica las diferentes especies y la evolución de lo que ha ido pasando con el tiempo. Bueno, el periodo cuaternario tenía el Holoceno, el Pleistoceno y se dividía en piso, edad, no superficie, entre 0 y 1 y tenía características especiales. Donde se puede observar un mamut, una especie que realmente ya hoy en día ya no existe, ¿no? En el Neógeno nos habla del Mioceno y el Plioceno, donde tiene diferentes características. Y bueno, el Cretácico, o también se encuentra el Paleogeno, que se encuentra en su época Oligoceno, Eoceno, Paleoceno, el Cretácico, que es superior e inferior, y el Jurásico, que se encuentra el Magno superior, el Dogger medio y el Lias inferior. El Triásico superior de Kepler, medio inferior, Pérmico superior inferior, el Carbonífero, que se encuentra el Silésico, el Dinantiense, el Devónico superior inferior, Silúrico, Fridoli, Lugudi, Wenlock, Gianoperi, Ordovícico, que se encuentra superior, medio e inferior. El Cámbrico, que se encuentra el medio, el inferior, el Fulgense, y por último se encuentra el Neoproterozoico. También cabe destacar que en el periodo cuaternario destacamos los Homo sapiens, los mamíferos de la etapa fría, los hombres de Orce, los grandes tigres de diente, de estable, aparece la familia de los homínidos. En la segunda, que es el periodo Neógeno, pues aparece los primates precursores del hombre, que es una diversificación de los mamíferos. Aparecen los peces abisales, el auge de los moluscos, aparecen los felinos, las primeras ballenas, los primeros simios, etc. Otra que cabe destacar, que se dio en el Cretácico, la cuarta extinción masiva, en donde se encuentran los reptiles voladores gigantes, la última presencia masiva de dinosaurios, la diversificación de plantas con flores, gran expansión de frondosas, las primeras plantas herbáceas, aparecen los árboles en hojas de caduca, etc. Las primeras serpientes, dinosaurios, herbívoros gigantes, entre otros. También cabe destacar que se encuentra una tercera extinción que abarca en el Pérmico, ¿no? Que entra en la diversificación de los reptiles, aparecen los escarabajos, los insectos gigantes y las primeras coníferas, y aparecen los reptiles, grandes árboles de pueblan la tierra. También se encuentra la segunda extinción masiva,
Entre ellas se encuentran los primeros mamíferos, aparecen los helechos, los peces precursores de los anfibios, aparecen los tiburones de los primeros peces, los escorpiones y la diversificación de los corales. Entre la primera extinción masiva pues, se encuentra en el periodo ordovícico, que se encuentra la diversificación de los braquipodos, la diversificación de los moluscos, la diversificación de los cefalópodos, el primer vertebrado es un pez, los primeros estrellas de mar, los primeros grandes predadores, etcétera, ¿no? Vamos, por favor. Y bueno, eso abarca desde el ordovícico, el cárnico y el neoproterozoico y el mesoproterozoico. También cabe destacar las células fotosíntesis, o sea, de fotosíntesis. Aparecen las algas rojas, la primera célula eucariota y la formación de la Tierra. A continuación les explicaré acerca del tema 7, datación radiométrica. La datación radiométrica es una técnica empleada para la estimación de la edad absoluta de materiales geológicos tales como rocas, minerales o materia orgánica, que se logra a partir de isótopos radioactivos, los cuales se fundamentan en la serie de desintegración de isótopos con tasas constantes de decaimiento radioactivo. Los isótopos inestables tienen como consecuencia la descomposición o desintegración espontánea del núcleo. Este proceso fue denominado radioactividad en 1907. Para que un elemento radiogénico sea utilizable en la datación hace falta tres condiciones. Que se trate de un elemento radiactivo común, que su vida media no sea demasiado larga ni demasiado corta con respecto al intervalo de tiempo que queramos medir. La vida media de cada elemento radiactivo es constante y se pueden medir con precisión. Que el elemento hijo pueda distinguirse de las eventuales cantidades del mismo isótopo, ya que presentan el mineral desde su formación. La edad de una roca es casi siempre la media de varias determinaciones en minerales y roca total. Los márgenes de error son a veces considerables, por lo que para separar mayor seguridad se buscan a utilizar más de un método. Estas son unas pequeñas características de algunos métodos de datación radiométrica, donde habla un elemento padre, un elemento hijo, la vida en años y las observaciones. Un samario que es de 147, un neodimo de 143, el otro es de 105 por 10 elevado a la 6, rocas metamórficas muy antiguas y bueno, ya las respectivas clasificaciones. Ahora toca acerca del método de carbono 14. A diferencia del resto de métodos de datación radiométrica, lo que se data en el carbono 14 no es el nacimiento de un material, sino la muerte de un ser vivo, por lo que se data materiales tan variados como madera, huesos, etc. Han hecho este método auxiliar inestimable para arqueólogos, historiadores y también geólogos especialistas como en una reciente. El método del carbono 14 consiste que a través del carbono puede determinar ciertos aspectos, ya sea la edad. El método rubidio o estroncio anteriormente era el método más fiable. Para obtener edades en rocas antiguas se aplica una gran variedad de minerales y puede usarse en los tres tipos de rocas. Me refiero a las ígneas, sedimentarias y metamórficas. Aunque en el campo especial de aplicación del método en estas rocas endógenas es ideal en la metamórficas antiguas, o sea, las más viejas, ¿no? Aquí se puede observar una gráfica donde ya nos da ciertos aspectos. El método de potasio-argón
Es el más común de los métodos, ya que tiene a su favor la universalidad del potasio, aunque su inconveniente es el carácter gaseoso del argón, que es propenso a escapar bajo ciertas condiciones, lo que puede dar edades menores de las reales. Por lo que se puede observar, realmente no es un método muy viable, porque nos puede dar una información errónea, la cual no va a ser correcta, mientras que el carbono 14 es un poco más específico, ya que el carbono 14 generalmente siempre tiende a conservarse muchísimos años. El método de argón 39, argón 40. El método del argón radiactivo es solo una variante del potasio argón, o sea, es el del anterior, ¿no? Pero adaptado para edades muy jóvenes, entre 100 y 1000 años. Hasta ahora se ha utilizado para medir edades de agua y de hielo. Pues tiene similitud con el anterior, pero su diferencia es realmente no tiene muchos años de estimación de vida. El método del berilio 10 es reconocido con ese nombre debido a que es un sistema que solo se mide en desintegración de elemento padre. Comenzó en los años 70 y en los últimos años se ha extendido. Mide edades que van desde cientos de miles de años hasta unos 15 millones de años y es el único fiable en este rango de edades. Por lo que dice aquí que el método del berilio no es un poco más seguro que el del carbono 14, aunque el carbono 14 es seguro, pero este nos da una mejor determinación y otra consideración que se debe hacer es que pues es más precisa para calcular las edades. El método del tritio. El método del tritio es producido en la atmósfera, se incorpora en el ciclo de agua y rápidamente se comienza a descomponer. El helio 3 lo que limita su utilidad en el elemento cronológico a 2 o 3 décadas. La principal utilidad del sistema tritio-helio está en la datación de capas de helio o masas aisladas de agua. Realmente es 3 décadas, pues nos referimos a 30 años, realmente es muy poco la estimación de edad.